Jóvenes ilustres, muy buenas noches. Estamos hoy con ejercicios de física. Vamos a ver un ejemplo de movimiento circular. Y bueno, nuestro problema dice: una partícula recorre 120 grados en un tiempo de 0.836 segundos en una superficie con un radio de 3.2 centímetros. Y bueno, nos piden calcular el número de vueltas en 1.2 minutos, la velocidad tangencial, el periodo, la frecuencia, la distancia recorrida en 180 radianes y la aceleración centrípeta. Bien, para este tipo de problemas, bueno, la verdad es que se tienen que ocupar las fórmulas de movimiento circular. Son fórmulas muy sencillas y bueno, esto pues parece que nos están pidiendo mucho, pero realmente es algo sumamente sencillo de calcular. Nada más necesitamos el formulazo y bueno, en algunos casos algunos despejes, pero muy sencillos. Vamos a empezar entonces. Aquí, a pesar de que no nos lo están pidiendo, nosotros vamos a tener que calcular la velocidad angular que se representa con la letra W, que bueno, esta misma nos va a servir para el cálculo de estas otras cosas que se nos están pidiendo. Entonces, sabemos que la velocidad angular va a estar dada en radianes sobre segundo. Entonces, para convertir a radianes sobre segundo, lo primero que tenemos que hacer es leer bien el problema. Nos dicen que recorre 120 grados en 0.836 segundos y bueno, vamos a ver cuántos son 120 grados en radianes. Entonces, nosotros sabemos que pi radianes va a ser 180 grados, por lo que aquí, bueno, estos grados con grados se nos van. 120 por pi radianes nos va a dar 2.09, en este caso, ¿no? Radianes. Y bien, entonces nos dice que recorre esta distancia de 2.09 radianes en 0.836 segundos. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta división, nos va a quedar un resultado de 2.5 radianes sobre segundo. Bien, ya tenemos nuestra velocidad angular. Como no nos mencionan ningún tipo de aceleración, bueno, pues entonces esta velocidad angular la vamos a considerar como constante. Vamos a anotar el radio, que es de 3.2 centímetros, el radio, ¿no? Para poder entonces borrar ya este problema. Estos dos datos ya nos sirvieron para calcular la velocidad angular. Y pues ahora sí, vamos a empezar. Bien, entonces nos están pidiendo calcular el número de vueltas. Lo vamos lo vamos a dejar para el final. Vamos a comenzar con la velocidad tangencial. Entonces, nosotros recordamos que la fórmula para la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, ya tenemos la velocidad angular, nos dan el radio. Recordemos esto, que la velocidad tangencial va a ser, ahí, esta es una B, va a ser esta va a ser la velocidad tangencial. Y bueno, esto es muy fácil, muy sencillo de calcular. Es una multiplicación y bueno, multiplicamos 2.5 radianes sobre segundo por 3.2 centímetros. Bien, esto nos da una velocidad tangencial de 8 centímetros sobre segundos. Los radianes, bueno, en este caso no los vamos a tomar en cuenta, nada más vamos a expresarla como centímetros sobre segundo. Y bien, vamos a transcribirla aquí. Ya tenemos la velocidad tangencial. Vamos a ver que fue de 8 centímetros sobre segundo. Bien, vamos a poner aquí marcada para decir que ya la tenemos. Ahora, nos están pidiendo también el periodo, ¿no? El periodo de vueltas que va a dar esta partícula. Entonces, si nosotros sacamos, voy a borrar ya de este lado, si nosotros sacamos de la fórmula de la velocidad angular, perdón,
si nosotros sacamos de la fórmula de velocidad angular igual a 2pi sobre el periodo, pues bueno, esto se convierte en un simple despeje que va a ser el periodo igual a 2pi sobre la velocidad angular. Bien, entonces ya tenemos cómo calcular el periodo, es cuestión de sustituir los datos. Vamos a ver que 2pi sobre la velocidad angular, que nos dio de 2.5 radianes sobre segundo, nos va a dar un resultado de 2.51. En este caso lo vamos a tener como segundos. Entonces ya tenemos nuestro periodo. Como pueden ver, las fórmulas pues sí nos ayudan muchísimo para estos problemas, son la base de la resolución de estos problemas. Vamos a indicar aquí que es periodo, ¿no? Segundos. Bien. Ahora, vamos a calcular entonces la frecuencia. La frecuencia también la vamos a sacar, la vamos a calcular a partir de la fórmula de velocidad angular. Recordemos que la velocidad angular es la velocidad con la que se está moviendo precisamente el ángulo, velocidad angular, y bueno, va a ser de 2pi por la frecuencia. Entonces, nosotros podemos calcular la velocidad angular de esta forma. Si nosotros despejamos la frecuencia de esta fórmula, de esta fórmula, nos va a quedar como velocidad angular sobre 2pi, nos va a dar entonces la frecuencia. Entonces, ya podemos calcular nuestra frecuencia, que va a ser de 2.5 radianes sobre segundo sobre 2pi. Aquí, bueno, sabemos que nos va a quedar 1 sobre segundos, lo que va a ser hertz, que bueno, 2.5 entre 2 por pi, bueno, nos va a dar una frecuencia de 0.39. Como nos quedó 1 sobre segundos, pues bueno, nos va a quedar 3.39 Hz. Bien, ya tenemos nuestra frecuencia. Aquí, bueno, vamos a escribir otra vez frecuencia será igual a 0.39 Hz. Bien. Vamos entonces ahora a calcular la distancia recorrida en 180 radianes. Para la distancia recorrida también vamos a ver que existe la fórmula. Entonces, la distancia recorrida va a ser el arco que recorre, ¿no? El arco. Por ejemplo, si de aquí a acá tenemos 180 radianes, esto va a ser la distancia recorrida, el arco que recorre. Y pues bueno, sabemos que va a ser igual al radio por el ángulo, efectivamente. Entonces, tenemos el radio, tenemos el ángulo, que bueno, va a ser de 180 radianes. Entonces, tenemos radio de 3.2 centímetros por 180 radianes. Esto nos va a dar una distancia de 576 centímetros. Bien, ya tenemos nuestra distancia recorrida, la voy a poner a este lado. Nuestro arco, el arco que recorrió en 180 radianes. ...576 centímetros. Bien. Ahora, ya casi vamos acabando. Nos están pidiendo la aceleración centrípeta, que también va a haber una fórmula para aceleración centrípeta. Como ven, no es nada más que un formulazo. Vamos a tener que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Bien, entonces ya tenemos la velocidad tangencial, tenemos el radio y pues bueno, podemos calcular la aceleración centrípeta, que va a ser igual a la velocidad tangencial, que fue de 8 al cuadrado, sobre el radio de 3.2 centímetros, aquí fueron centímetros
sobre segundo. Esto va a ser igual, nos va a dar igual, entonces es 64 centímetros cuadrados sobre segundos cuadrados entre 3.2 centímetros. Estos centímetros van a eliminar al cuadrado de estos centímetros y bueno, vamos a tener una aceleración centrípeta de 20 centímetros sobre segundos cuadrados. Segundos cuadrados porque bueno, estamos manejando una aceleración, en este caso, ¿no? La aceleración que se va a dar con este movimiento y pues bueno, vamos a tener que va a ser de 20, vamos a ponerle aquí, perdón, aceleración centrípeta 20 centímetros sobre segundo cuadrado. Bien, ahora nos están pidiendo entonces el número de vueltas que va a recorrer en 1.2 minutos. Entonces, ya ver, esto ya no lo voy a necesitar, ya lo puedo borrar. Ahora, el número de vueltas lo vamos a representar con teta, ¿sale? Con este simbolito. Y bueno, sabemos que el número de vueltas va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Entonces, vamos a manejarlo todo en segundos. La velocidad angular, nos acordamos que era de 2.5 radianes sobre segundo. Nos están dando un tiempo de 1.2 minutos. No lo queremos manejar en minutos para no tener problemas con las unidades. Lo vamos a pasar a segundos. Sabemos que 1.2 minutos por... Si nosotros lo queremos pasar a segundos, ponemos aquí que un minuto van a ser 60 segundos. Minutos, con estos minutos se nos van. 1.2 por 60 nos va a dar 72 segundos. Y bueno, ya tenemos entonces cuánto vale en segundos. Bien, ahora, estos segundos, bueno, pues también se nos va a eliminar. Nos va a dar un ángulo precisamente 2.5 por 72 de 180 radianes, ¿no? Estos segundos se nos fueron con estos otros segundos. Entonces queremos ver cuántas vueltas son 180 radianes. Si nosotros consideramos esto, que es 180 radianes, nos dio esto, queremos ver cuántas vueltas son. Nosotros sabemos que pi radianes va a ser igual a, 2 pi radianes va a ser igual a una vuelta, ¿sale? Entonces, si nosotros hacemos esta regla de 3, 180 por 1, entre 2 pi, bueno, nos va a dar un resultado que lo vamos a expresar aquí, así, un resultado de 28 vueltas, ¿no? Estas vueltas son completas, es lo que justamente nos estaban pidiendo. Ya tenemos el número de vueltas, que fue de 28 vueltas completas. Bien, como podemos ver son ejercicios sumamente sencillos, no hay mayor complicación más que, pues bueno, insertar ahí los valores dentro de las fórmulas, es algunos despejes realmente sencillos. Y pues bueno, les recomiendo que tengan bien claras cuáles son las fórmulas. Si no, bueno, si no se las aprenden, bueno, que tengan su formulario a la mano, ¿no? Su calculadora. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Recuerden visitar mi Facebook, ahí me pueden publicar algunas dudas que tengan acerca de estos temas o de mate, lo que sea. Y si se las sé responder, con todo gusto las veremos en este espacio. También recuerden visitar mi blog, ahí tengo trabajos de física, de matemáticas, de química y un poquito más. Muchas gracias.